Muy bien, familia, estamos iniciando la grabación de la carta a los filipenses y corresponde al libro número 50 de los 66 libros de la Biblia. Para los que nos están visitando por primera vez, me gustaría que consideremos que estamos yendo libro por libro, semana por semana, pero eso no quiere decir que cada semana hacemos. Durante las fiestas, normalmente no, no hacemos la lectura de las cartas o el estudio de las cartas, pero apenas pasan las festividades, ya empezamos nuevamente. Fíjense, ya hemos hecho, aquí tenemos el Nuevo Testamento, lo estoy poniendo solamente en pantalla. Fíjense todas las cartas que ya hemos hecho del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento ya lo hemos terminado todo, pero para los que se están conectando con la comunidad, decirles que estos materiales los vamos a entregar. Yo creo que apenas terminemos el libro número 66, usted los va a tener disponibles para que pueda usarlos eh, y pues bendecir a su familia. Y recuerde, es una página por cada capítulo, por cada libro de la Biblia, una página. Y si usted quiere profundizar más, pues tenemos las 66 piezas en Descubre la Biblia. También tenemos, y a propósito está con nosotros Abigail, también tenemos la historia, es decir, Abigail también ha hecho eso con la historia más importante de la vida. Bueno, el título, ¿cuál es, Abigail? Mira, se me fue ahorita. Bueno, entonces también tenemos Es el libro más vendido. el libro más vendido. Mira, yo le Saludos puse a otro nombre. todos. Saludos. Y tenemos también a lo que queremos llegar todos es a la Biblia verso por verso. Eso es tremendo. Eso es realmente el objetivo, estudiar la Biblia verso por verso. Así es que vamos a estudiar la carta a los filipenses y esta vez voy a usar un PowerPoint para que la lectura no sea tan pequeña como hemos estado haciendo las anteriores veces. Así que empezamos con la carta a los filipenses. Carta a los filipenses. Para ubicarnos un poquito mejor, fíjese bien dónde está Filipos. Todo esto que usted ve es prácticamente una parte de Europa, de donde Pablo, saliendo de Israel, saliendo justamente de Israel, él hizo 3 viajes misioneros, muy importantes estos viajes. El primer viaje, si usted ve con rojo punteado, eso fue el primer viaje. El segundo viaje es todas las líneas ya moradas y el tercer viaje son las líneas verdes. Entonces, fíjese bien, el segundo viaje de Pablo fue bastante amplio. Él recorrió prácticamente una buena parte del Asia. ¿Y dónde está Filipos? Usted recuerda que hicimos la anterior semana Efeso, que está justamente el libro de Efesios, que es la ciudad de Efeso. Y aquí tenemos a Filipos. ¿Y por qué tiene el nombre de Filipos? Recordemos que el padre del conquistador de los griegos, Alejandro Magno, se llamaba Filipo. Él fue Filipo II. El nombre de la carta a los filipenses enviada a la ciudad de Filipos es justamente una ciudad que lleva el nombre del padre de Alejandro Magno. Así que ya tenemos un contexto ahí para entender que en la actualidad este lugar o esta región corresponde a Grecia, lugar donde justamente usted ya puede encontrar bastante material de los viajes de Pablo en Grecia a través de Descubre la Biblia con Yosef. Aquí queda Filipos. Entonces, esta ciudad, al igual que Efeso, igual estaba influenciada por el paganismo. No había sinagogas en Filipos, sino había simplemente ríos donde la gente acostumbraba a reunirse. Es así que Pablo viaja a esta ciudad de Filipos y para
predicar el evangelio, para predicar las buenas nuevas, él justamente se acercó a uno de los ríos. De eso trata justamente el contexto geográfico de lo que sucedió en Filipos. Y así surge la carta a los filipenses. Esta carta fue enviada aproximadamente después de 10 años o 9 años de que Pablo estuvo en Filipos plantando esta obra. Así que la carta a los filipenses ya resulta ser una carta escrita alrededor del año 60 o 62, tiempo en el cual Pablo estaba encarcelado. Más detalles de la cárcel, de por qué él estaba encarcelado, los encontramos en Hechos capítulo 16. La carta o la epístola a los filipenses fue obviamente escrita por Pablo. Él fue el que viajó y el destinatario es la comunidad de Filipos, y también la puedes aplicar a tu vida personalmente, porque esta es una carta que te va a impulsar a que vivas con un gozo divino. Es muy diferente la alegría terrenal a la alegría divina. El gozo terrenal o el gozo divino es muy diferente. El gozo terrenal es un gozo pasajero, en cambio el gozo divino es un gozo eterno. Si podríamos entender este gozo, estoy seguro que muchas cosas, actitudes en nuestras vidas cambiarían. Así es que esta es una carta de gozo y exhortación donde Pablo expresa su afecto y gratitud por las dádivas de la comunidad de Filipos. Resulta ser que los filipenses fueron los únicos de todas las comunidades que él plantó que se acordaron de Pablo, no solo cuando estaba en la cárcel, sino cuando Pablo estaba pasando momentos económicamente difíciles. Porque no vayamos a pensar que Pablo, imagínense, habiendo sido encarcelado tantas veces, él obviamente no se podía sustentar haciendo las carpas. Usted sabe que él hacía carpas para vivir, pero llegaba un tiempo en el cual él no podía ni trabajar para su propia comida. Así es que la comunidad de Filipos fue una de las comunidades que a través de mujeres, especialmente mujeres, sustentó el ministerio de Pablo. Es increíble la importancia de la mujer en toda la historia bíblica. Es mentira el hecho de que nos han contado una vez que las mujeres callen en la congregación. Eso no se aplica a todos, solo se aplica a las mujeres de Corinto y algunas mujeres traviesas que hay en algunos lugares del mundo, ¿no? Pero en realidad es más, diríamos, afecta más esto que callen las mujeres como un mensaje generalizado, ¿no? Este es un mensaje exclusivamente para la carta mencionada en este caso, la carta a los Corintios. Bueno, entonces esta comunidad fue iniciada por Pablo, la comunidad de los filipenses, durante su segundo viaje misionero. Sus primeros miembros, y escuche bien esto, fueron Lidia, una comerciante de púrpura, y el carcelero de Filipos. Lidia, cuando empezó a escuchar a Pablo, dice que Dios le abrió los ojos, y justamente Lidia estaba prestando atención a Pablo. Y el carcelero de Filipos también fue otro de los miembros, obviamente, después de varias semanas, puesto que Pablo tuvo un problema con una adivina. Ustedes recuerdan ese hecho, lo podemos ver en Hechos 16, que la adivina, una mujer, una jovencita, andaba gritando, haciéndole publicidad a Pablo, diciendo, este es un gran hombre de Dios. Y esto lo repetía vez tras vez y Pablo ya andaba cansado de ella. Y así que la exhorta y la libera de ese demonio. Y eso hizo que el comercio que estaba beneficiando esta adivina fue afectado. Es decir, las personas, dueños, vamos a decir, de esta muchacha, fueron afectados y se enojaron tanto que se quejaron que Pablo les arruinó el negocio. Y es así que agarraron a Pablo y no solamente lo metieron en la cárcel, lo azotaron hasta que Pablo ya no podía ni pararse. Cuenta la historia. Y es así que lo metieron en la cárcel. Esto sucedió en Filipos. Si tú quieres más,
profundizar esto, lo puedes ver en el capítulo de Hechos 16, justamente después del problema que hubo en Hechos 15, el problema de la circuncisión, cuando Pablo enfrentó a los judaizantes. Usted recuerda bien eso. Los judaizantes están desde Pablo y antes y siguen hasta el día de hoy. Bueno, el carcelero, en el caso del carcelero, él fue justamente impactado porque cuando Pablo entró a la cárcel, hubo un terremoto sobrenatural que solamente hizo caer las puertas, las ventanas de la cárcel y también las cadenas en las cuales Pablo y Silas estaban presos. Eso fue increíble. Lo increíble fue que, o sea, esta situación tocó tanto el corazón del carcelero, porque Pablo, preste atención, si Pablo, miren, estaba en la cárcel, vino un terremoto, le quitó las cadenas y Pablo no escapó. Pablo permaneció en prisión, pero ya sin cadenas. Y esta situación fue especial porque el carcelero, al abrir sus ojos después de semejante terremoto, dijo, yo ya estoy muerto. Y él estaba a punto de suicidarse, de quitarse la vida, porque obviamente sus líderes, los jefes del carcelero, le iban a pedir la vida a él por haber perdido a los presos, porque los presos se habían escapado. Recuerden ustedes que cada carcelero tenía que cuidar con su vida a los presos. Por eso no podía dejar escapar a nadie. Por eso que cuando vio a Pablo y a Silas y dice a los demás presos, el carcelero está impresionado y Pablo le dijo, no te quites la vida. Y pues ahí es donde el carcelero le dijo a Pablo que eh, estaba agradecido con él por no hacer esto. Y es ahí donde Pablo le presenta el evangelio y el carcelero y su casa se convierten a Yeshua. Esto ocurrió en Hechos 16. Tú puedes ver a más detalle esto. Lo que llama la atención de esta situación es cómo es posible que un hombre como Pablo, después de haber sido azotado hasta el cansancio, además de estar preso, además de estar humillado y desnudo, porque dice que lo desnudaron con violencia, tenga la actitud. Te pregunto, ¿qué actitud tuvieras tú después de que te azotan? Es más, te quitan tu ropa, te desnudan con violencia y te golpean y te meten en la cárcel. ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Cuál sería la tuya? ¿Cuál sería la mía? Yo me he puesto a pensar en este dicho, Señor, Pablo es mi héroe, realmente es mi héroe. Yo en esa situación ya hubiera estado de pronto escapando con el terremoto diciendo, gracias Señor, me estás liberando. Pero Pablo fue más allá porque él cuidó y preservó la vida del carcelero. ¿Se dan cuenta? Esto fue diferente a otra situación que tuvo con Pedro. Es así que lo más impresionante es la reacción de Pablo, que escribe esta carta en en esas circunstancias. Fíjense bien, en esas circunstancias, para motivar a otros, para que no estén tristes. Pero Pablo podía estar triste, también para motivar a otros para que no estén deprimidos, pero Pablo podía estar deprimido. También para motivar a otros que estaban alejados de Dios para que estén enteos, en Dios. ¿Me explico? Eso es lo impresionante de esta carta. Ver cómo Pablo nos motiva teniendo semejantes problemas. Y es más, él nos motiva a ser libres estando preso. Porque la verdadera libertad, hermanos, no es la libertad física, es decir, no es estar fuera de la cárcel. La verdadera libertad es que nuestros pensamientos sean liberados por la gracia de Dios. Porque hay muchas personas que están presos en sus propios pensamientos y eso es una verdadera esclavitud, una verdadera esclavitud. Así es que
Eso es algo importante de esta carta, lo cual realmente se convierte en una de las mejores exhortaciones para aquellos que están pasando momentos difíciles o situaciones de depresión o de angustia o de humillación. Yo creo que esta carta va a ayudar a esas personas. Así que si usted está pasando por algo difícil, creo que esta carta es una buena respuesta para no ahogarnos en un vaso de agua, sino más bien ver más allá del vaso de agua y ver el mar que tenemos para conocer tantas cosas que todavía Dios no nos ha revelado. Esta semana estaba hablando con una persona que me decía que lee y lee la carta a los filipenses y cada vez que lee encuentra más y más revelación de Dios. No es que es una nueva revelación, sino que es algo más profundo que de pronto ya lo escucharon de algún lado, pero al leer una vez más esta carta, encuentras más profundidad en la misma. Realmente Dios usó a Pablo para revelarnos más cosas. Y aquí les pongo una imagen de los primeros convertidos en Filipos. Más o menos así era la situación. No es que ella es la mujer de púrpura, Lidia, la mujer que vendía púrpura, sino que esta es una foto más o menos que nos lleva a pensar en ese tiempo. Aquí tenemos al carcelero. Si usted solamente tiene el audio, esto lo puede ubicar en Google, nada más ponga el carcelero de Filipos, que es algo famoso. Y los cepos, justamente en la cárcel donde eran encadenados los pies, eran justamente estas maderas que usted ve que tienen dos partes como una guillotina. Ahí les ponían a los presos. Esta imagen, mire, fue impresionante ver esto en Israel. Cuando nosotros estuvimos en Israel, pudimos ver esto y no podíamos creer cómo es que Pablo y Silas, es más, Yeshua en realidad estuvo metido no en la cárcel solamente, sino en los lugares más profundos de la cárcel. Es ahí donde metían a los presos más peligrosos y es ahí donde estuvo Pablo y Silas y es ahí donde también estuvo Yeshua. Era un abuso muy grande que hicieron con nuestros hermanos Pablo y Silas y obviamente con nuestro rey Yeshua HaMashiach. ¿Cómo es que nosotros nos podemos quejar por pequeñas cosas que estamos atravesando? Así es que para eso es esta carta. Bueno, el relato central de esta carta es el siguiente. Eh, y me gustaría invitarle a que por cada capítulo que voy a ir avanzando, usted se haga esta pregunta. La pregunta es, ¿cuál es la clave? Ay, perdón, se me fue. ¿Cuál es la clave para reemplazar nuestras amarguras y debilidades por el gozo y la paz de Dios? Esa es la pregunta que me gustaría que tú te hagas. ¿Cuál es la clave para reemplazar nuestras amarguras y debilidades por el gozo y la paz de Dios? Una vez más, la pregunta que quisiera que esté en tu mente en los siguientes momentos es, ¿cuál es la clave para reemplazar? Puedes ponerlo personal, mis amarguras o mis debilidades por el gozo y la paz de Dios. Vamos con el capítulo 1. Entonces, Pablo dice en el capítulo 1, expresa su gratitud por la unidad y generosidad. De eso trata el capítulo 1. Es una expresión y agradecimiento de Pablo para que caminemos en un mismo sentir, en unidad, y que seamos generosos el uno con el otro. Y en este caso, Pablo expresa su generosidad a los miembros de la comunidad de los filipenses. Nos habla de tener una actitud de entusiasmo y gozo en Jesucristo frente a todas las adversidades que nos puedan ocurrir, escuche bien esto, en esta vida que es temporal, sabiendo que todo lo que nos pasa cuando estamos en Cristo nos ayudará a avanzar en la causa del Evangelio y la defensa de la fe. De eso trata el capítulo 1. Es gratitud, una exhortación a tener el mismo sentir y que cualquier cosa que nos pase, si estamos en Yeshua, todo eso va a servir para que el reino, para que el evangelio avance. Más nos vale estar preparados para defender la fe, o sea, la fidelidad
a la Torá que nuestras propias ideas. Es bueno defender la palabra y no lo que nosotros pensamos. Y por eso es necesario que tenemos que alinearnos a las escrituras todos los días. Capítulo 2 nos habla de aprender a tener humildad y unidad en todo lo que hagamos, para que nuestras acciones no sean hechas por buscar contienda. Usted escuchó los buscapleitos. Pregúntese, ¿usted es un buscapleito? ¿Usted es alguien que le gusta buscar conflicto? ¿Quién es usted? Pues Pablo aquí nos está diciendo, no hagamos las cosas por contienda o por vanagloria, sino considerando a los demás como superiores a nosotros mismos, ocupándonos, o sea, no siendo flojos, perezosos en el tema de la salvación. ¿Y sabe cuándo alguien es flojo en la salvación? Cuando dice así simplemente como repetición, ni siquiera entiende lo que es la salvación. Cuando dice, somos salvos por gracia, no hay que hacer absolutamente nada. Es verdad eso, pero en la forma que uno lo dice, quiere decir que no vas a hacer realmente nada. O sea, por la salvación, claro, no vas a hacer nada, ninguna obra podrías hacer. Pero muchas veces la actitud de estas personas es una actitud de pereza, es una actitud de decir, yo no tengo que hacer nada porque si hago algo, pues voy a salirme de la gracia de Dios. Pues ahí estaríamos entendiendo mal el principio de la salvación, porque la salvación es algo, según lo que dice aquí, en lo cual tenemos que ocuparnos. Pero pensemos bien esto. Recuerde usted la moneda de dos caras. Por un lado está la salvación por gracia y en el otro lado de la moneda está la santificación por causa de nuestras acciones o nuestra fe con obras. En otras palabras, de eso tenemos que ocuparnos. Es verdad, ya tenemos salvación. Haga de cuenta, la salvación es como una semilla de manzanas, ¿ok? Es una semilla de manzanas, o puede ser del fruto que tú quieras. Tú tienes esa semilla de manzanas y eso no lo puede cambiar nadie porque esa semilla es de manzanas. Pero si tú no siembras esta semilla en un terreno fértil, es verdad, tiene la semilla de manzanas, pero si no la siembras, si no te ocupas de llevar esta semilla en un terreno fértil y cuidarla y regarla y ver que esté creciendo, si de pronto vemos que el tallo es un poquito débil, ponerle un palito, regarla, nutrirla, eso es santificarse. Si no haces ese trabajo, nunca vas a ver fruto de, de esta semilla. Si se dan cuenta, la salvación es como una semilla y la santificación es el cuidado que tenemos que tener en esto que Dios ya ha determinado que es manzana, o sea, que es salvo. Nosotros tenemos esta semilla, este regalo de salvación, pero tenemos que ocuparnos. Y dice Pablo en Filipenses, con temor y temblor. ¿Qué significa esto? Los demonios tiemblan, claro que sí, pero una cosa, no, realmente los demonios no viven de acuerdo a la Torah, o sea, no respetan la palabra de Dios, sino que nos impulsan a transgredir y transgredir y transgredir. Y lamentablemente muchos de nosotros en algún momento actuamos como los demonios. Es decir, decimos a las personas, no, no tienes que guardar el Shabbat, no te preocupes. Eso es actuar sin temor a Dios. Eso es actuar sin respeto a Dios. Nosotros que ya estamos aprendiendo a caminar en la verdad, ya no podemos decir con ligereza a las personas, no, no te preocupes, no necesitas guardar las festividades. Sigue guardando Easter, sigue guardando las fiestas que tú quieras. Sí, cuando quieras, tienes tiempo, puedes guardar las fiestas de Dios. Ya no vivimos así. Ya no podemos vivir como muchos incluso líderes que dicen, no, que ya la ley ya pasó, ya vivimos en el tiempo de la gracia. Eso es no tener temor de Dios. Y el tema del temblor es no entender que realmente el único que puede enviar nuestras almas al infierno es Dios. A veces tenemos más temblor frente al hombre, temblor, o sea, tenemos miedo del hombre y no de Dios.
Eso no puede ser, hermanos. Tenemos que tener más bien ese temblor, ese miedo de Dios, miedo en un sentido literal. O sea, no es malo tener miedo. ¿De qué tenemos miedo? ¿Alguien tiene miedo del fuego? Si tienes miedo del fuego, no lo vas a tocar, no vas a tener cuidado del fuego. Lo mismo en el sentido de Dios. No es un miedo de que Dios es como alguien injusto, no, más bien es alguien justo. Es como decirles, perdón que dé este ejemplo, no quiero ofender a ningún país, pero en Bolivia, en Argentina, cuando yo estaba en esos países, ¿qué es lo que sucedía? Se me acercaba un policía y yo ya sabía que pues de pronto me iba a pedir más, eh, le llamamos coima, le llamamos, no sé qué le llaman en tu país, pero nos pide que seamos corruptos para que no nos cobren el ticket. Pero en otros países como Israel, como Estados Unidos y muchos países de Europa, tú no puedes hacer eso con un policía. Al policía realmente le temblamos como para incluso proponerle, mira, no me cobres este ticket y te voy a dar este dinero. Ni nos atrevemos a hacer eso en Estados Unidos. ¿Sabía usted? Ni en Israel. Ya les cuento otro día lo que nos pasó en Israel. Esto es otro asunto. Me hacen recuerdo, si hay tiempo, yo les cuento. Pero bueno, algo así nos pasó en Israel. Entonces, tenemos que tener, o sea, estar ocupados en en nuestra santificación, si quiere, para entender mejor esto, porque dice ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, no está diciendo que tienes que hacer obras para salvarte, está diciendo que tienes que demostrar que eres salvo. Eso es lo que está diciendo. Demuestra que eres salvo a través de tus acciones, de la forma en que estás viviendo. Eso es el capítulo 2. Y no ser contenciosos, no estar buscando contienda, no ser murmuradores. De eso trata el capítulo 2. Capítulo 3 nos advierte contra los judaizantes. Una vez más, el plato de los judaizantes o los religiosos. Los religiosos o los judaizantes tienen una apariencia de piedad, una apariencia de bondad, pero es solo apariencia. Tú y yo no tenemos que ser así, no tenemos que imitar a ellos. Y Pablo decía en la carta, él dice, si se van a jactar de lo que ustedes aparentan ser, yo más, yo soy, Pablo decía, circuncidado al octavo día. Ya con esto les estaba diciendo a los judaizantes que ellos eran en realidad circuncidados de grandes, les está diciendo, yo soy mucho más judío que ustedes y no me jacto por lo que soy. Y soy mucho más fariseo que ustedes mismos y los fariseos en general. Pero él decía, yo de esto no busco gloria como lo hacen los judaizantes y los religiosos, quienes buscan sus propios intereses y su propia gloria. Por eso Pablo nos exhorta, y escuche bien esto, a dejar de gloriarnos, y le puse este nombre, en nuestra egoteca. A ver si se entiende. En nuestra egoteca. ¿Qué es nuestra egoteca? Nuestra egoteca son todos nuestros logros que muchas veces los tenemos más por alto para gloriarnos en nosotros mismos que tener por alto la bendita palabra de Dios y la fe de Cristo. Y escuche bien esto. Nuestra egoteca no puede estar por encima de la fe de Cristo. ¿Qué es la fe de Cristo? Y preste atención a esto. A veces no se entiende cuando leemos como de memoria las cosas. La fe de Cristo, que es en lo cual deberíamos gloriarnos, es en que si nosotros tenemos algo de bueno en nosotros, algo como la salvación, que es algo bueno, no es por una obra que tú hagas o un logro que tú hayas tenido, sino es por la fidelidad que Cristo tuvo para salvarnos, para no desviarse de la voluntad del Padre. Esta fidelidad de Cristo es que ha traído a nosotros una gran recompensa, que no solo incluye la salvación. La salvación es como el primer regalo que nos da,
pero lo que incluye en la fidelidad que Cristo tuvo es que un día, cuando llegue el día del Señor, por 1000 años, escuche bien esto, vamos a ser recompensados a tal punto, hermano amado, que ni la lotería más grande que puedas obtener en esta tierra se compara a lo que vamos a recibir en el milenio. Preste atención a esto. Supongamos que uno de nosotros se saca la lotería. Ok, te sacaste, por decir, 200 millones de dólares. Vamos a dar ese ejemplo. Te pregunto, ¿tú prefieres los 200 millones de dólares o prefieres 1000 años, el milenio? ¿Qué prefieres? Póngase a pensar que un día a ese hombre que obtuvo los 200 millones de dólares, le dice el médico, bueno, a usted le queda un mes más de vida. O de pronto este hombre de $1 millón sabe que tiene 80 años y va a morir, o 90 años y va a morir. ¿Qué creen que quieren los ricos? ¿Saben qué quieren comprar? Tiempo. Quieren comprar años de vida. Escuché una vez ¿cómo se llama? El corazón de un hombre rico. Estaba haciendo una lectura y dice que este rico decía, veía a una persona joven, este rico, y él se veía a sí mismo todo arrugado, todo cansado, ya todo gastado, así como Salomón cuando había probado de todo y no negó nada a sus ojos. Él veía a este jovencito en su mente diciendo, si yo pudiera comprarle su vitalidad, ¿cuánto pagaría? ¿Y saben qué decía este rico? Pues yo podría pagar todo lo que tengo y aunque sea solo quedarme de taxista para tener la vitalidad que tiene este hombre. Podría cambiar todas mis casas, mis edificios, mis hoteles, todo por tener la vitalidad de este joven. O sea, este rico estaba queriendo comprar tiempo, estaba queriendo comprar los días de vitalidad de un jovencito. ¿Y sabía usted que eso es imposible? Podemos comprar muchas cosas en esta tierra, pero todo tiene un tiempo. Así que, hermano amado, enfoquémonos en nuestros pensamientos, en las cosas eternas, y esto es parte del regalo que viene a causa de la fidelidad de Cristo. O sea, no hay obra tuya, no hay mano tuya en esto. Es realmente la fidelidad de Cristo la que nos está llevando a obtener semejante premio. Y así, estimando todas las cosas como pérdida por el amor y la excelencia del conocimiento de Cristo. Saben que cuando estaba estudiando esta carta, así como le pasó a Joseph, yo dije, la anterior carta, dije, Efesios es una de mis cartas favoritas. Y ahora digo, Filipenses es una de mis cartas favoritas. ¿Y qué creen que va a pasar la siguiente semana? Pues Colosenses va a ser mi carta favorita. O sea, es como me meto tanto en las cartas y digo, Señor, qué privilegiado soy al estudiar estas cartas y mucho más privilegiado al hacerlo con ustedes. Así que dice al final del capítulo 3, por esta razón debemos aprender a extendernos hacia adelante, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios. Todo lo que les he dicho es el premio del supremo llamamiento de Dios. La salvación, el milenio, la excelencia de la sabiduría de Cristo. Y aquí dice, no imitando. Preste atención a esto. Esto es fuerte porque a mí me golpeó. Yo algún tiempo viví así. Dice, no imitando la conducta de aquellos cuyo Dios es el estómago, es el vientre, son sus apetitos, son aquellos que desean cualquier cosa y lo tienen sin importarles que les cueste Dios o que les cueste quebrantar un mandamiento. Esas personas, su Dios es el vientre. Su Dios es el estómago, son sus apetitos lo que guían sus emociones, lo que guía su vida, como los perros, como los animales, guiados por sus instintos. Nosotros ya no podemos pensar así. ¿Por qué? Porque nosotros somos ciudadanos de un reino. Nunca se nos olvide, eso dice el capítulo 3, porque nuestra verdadera ciudadanía está en el reino de Dios
y no en este mundo caído. Finalmente, Pablo, en el capítulo 4, nos insta a todos los creyentes a aprender a vivir deprimidos en el Señor. No, sino a regocijarnos, o sea, gozarnos una y otra vez, siempre en el Señor, en el Señor. Hay una historia muy linda que está en Macabeos, les recomiendo que la vean, no creo que hagamos eso hoy, pero les recomiendo que la lean. Esta historia está en Macabeos, segunda de Macabeos capítulo 7. Ahí se va a dar cuenta cuán importante es aprender a regocijarnos siempre en el Señor. Y que seamos amables con todos, no jactanciosos, no contenciosos. Y también nos exhorta a que dejemos nuestras ansiedades y afanes por las peticiones en oración y acciones de gracias. ¿Se da cuenta? La palabra oración, a mí me gusta enseñarla de esta forma. Oración tiene que ver con dos palabras, orar y acción. O sea, oramos, pero no para estar solamente sentados, sino oramos para que entremos en acción. ¿Y cuál acción? La acción de poner la fe en obra, la fe, mostrar nuestra fe, nuestra fidelidad a la palabra del Señor en obras. Es decir, que nuestro estilo de vida refleje que estamos caminando en la Torah, que estamos caminando en Yeshua. Eso debe reflejar nuestro estilo de vida y no otra cosa. De esta forma vamos a experimentar la verdadera paz, la cual es la paz de Dios, porque usted sabe que también podemos obtener la paz de este mundo. ¿Cuál es la paz de este mundo? Pues la paz que tienes a causa simplemente de enfocarte de pronto en algún proyecto y lo conseguiste, algún proyecto terrenal, una meta en el trabajo, una meta en tus estudios. Nos trae paz el haber vencido un examen de biología o de ciencias, de lo que tú quieras. Claro que trae paz. O también cuando recibes tu sueldo y no tienes deudas, claro que tiene paz el saber que eso no se va a ir con el banco. Pero esa paz no es que es mala, pero es temporal. En cambio, la paz de Dios, miren, esa es la paz que tenemos que anhelar tener, porque esta paz no te la puede quitar el banco, no te la puede quitar tu catedrático, no te la puede quitar nadie. ¿Te das cuenta? Esa es la paz de Dios. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esto me gusta tanto que, o sea, no se puede entender. Y yo mismo les digo, y perdón que me tengan que poner de ejemplo en este caso, a veces le doy tantas gracias al Señor por algo que parece hasta absurdo, perdón que diga así. Le doy gracias al Señor por el cáncer. Y una vez una persona me estaba escuchando que estaba diciendo, Señor, gracias por este bendito cáncer. Me mira con unos ojos abiertos. ¿Cómo es posible que usted hable así? Me dice. Yo no pude explicarle. O sea, la verdad, traté de explicarle, pero no pude. Por eso es que sobrepasa todo entendimiento. La mujer me vio como, ah, o sea, me hizo nada más una cara de que creo que trato de entender, pero no entendió nada. ¿Saben por qué? Porque muchos de los que hemos pasado por pruebas así tan fuertes, y no soy yo el único, sé que hay muchos de ustedes que también han pasado, realmente hemos tenido un tiempo de intimidad tan profunda con Dios que no hay forma de explicarlo. No hay forma de explicarlo. No hay palabras humanas que puedan explicar esto. ¿Me explico? Y eso es lo que Pablo nos dice, que experimentemos esa paz de Dios. Y si tú de pronto estás pasando por una destrucción familiar o estás pasando por una quiebra económica o por cualquier situación difícil, es porque o sea, y no tienes paz, es porque has confiado mucho en la paz que el hombre puede dar. Pero hoy tienes la oportunidad de decirle al Señor, ayúdame a experimentar en esta situación en la cual tal vez he querido suicidarme o he querido tirar la toalla. Enséñame, Señor, enséñame, Espíritu de Dios, a experimentar esto que tal vez ni lo voy a poder explicar, pero cuando la gente vea mi rostro,
ellos puedan ver en mí no un amargado, no un deprimido, sino alguien que está, aunque pasando por una prueba o por fuego, pudiendo respirar y sonreír, sabiendo que me espera una misericordia mañana. Nuevas son sus misericordias cada día. Y también además me espera una eternidad completa con el Señor. ¿Qué se puede comparar a eso? ¿Qué? Y aquí quiero terminar con un ejemplo que me viene a la mente, y esto está justamente, lo puedes encontrar en la Biblia verso por verso. Sucede que aquí en Estados Unidos, por ejemplo, cuando sucede un accidente, muchas veces la indemnización que hacen es tremenda. Y una vez un taxista estaba manejando su taxi y el taxista del frente, que estaba ahí también andando en la carretera, al taxista del frente se le cae un poste sobre el auto y le prácticamente casi le hunde en dos el auto, pero el taxista salió vivo. Y el taxista que estuvo detrás dice así: maldita sea, ¿por qué a mí no me cayó ese poste? ¿Por qué a mí no me pasó ese accidente? Dice el taxista que estaba mirando al otro taxi que se accidentó. Y ahí el pasajero del taxista le dice: ¿Qué es lo que te pasa? ¿Cómo es posible que tú quieras pedir que a ti te haya ocurrido esto? Y ahí le dice el taxista: lo que pasa es que ahora este hombre, este taxista, que se le cayó un poste, no fue un choque, no fue un accidente, el seguro le va a dar un tanto dinero por causa de su salud y su vida, que tal vez ya no va a tener necesidad de trabajar ni un día más. O sea, se da cuenta la recompensa que va a recibir por semejante situación. Y recordábamos también lo que sucedió con una mujer que estaba en McDonald's, y esta mujer se quemó la lengua, pero después se quemó también cuando se le cayó el café, casi prácticamente parte de sus piernitas. Pero esta mujer también recibió una indemnización tremenda. ¿Por qué les cuento esto? Porque fíjese lo que nos enseña Filipenses, a que si estamos pasando por una situación difícil en esta vida, pero nos mantenemos en Cristo, o sea, en nuestro seguro de vida, vamos a recibir una recompensa grande, especialmente si esta prueba que estamos pasando es por causa de nuestra fidelidad a la palabra del Señor. No sé si me explico. No es simplemente que sufras, es porque estás sufriendo por causa de tu fidelidad a la Torah. Si tú te mantienes fiel, Dios va a recompensarte más allá, perdón que diga así, más allá de lo que tus narices pueden ver. Espero no ofender a nadie, pero a veces nos enfocamos tanto en las cosas pequeñas, en el vaso de agua, y no podemos ver el mar de oportunidades y de misericordia que Dios nos va abriendo cada día. Finalmente, el propósito central de esta carta es el primero: enseñarnos a vivir con entusiasmo. Y entusiasmo es enteos. Enteos quiere decir, suena un poquito fuerte esta palabra, suena como estar poseído de Dios, pero en realidad quiere decir estar lleno de Dios. Eso es lo que significa enteos en griego, para que nuestra actitud no dependa de nuestras circunstancias, sino de nuestra comunión y realidad en Cristo Jesús, la cual nos impulsa a enfocarnos en la eternidad y no en lo temporal. Les puedo decir, hermanos, que aquel creyente en Yeshua que se está ahogando en un vaso de agua, sabiendo que tiene un mar de eternidad de bendiciones, probablemente no ha conocido todavía a Yeshua. No sé si me explico. Esto te puede pasar a ti y me puede pasar a mí. Espero que nos sirva la carta a los filipenses para entender que tenemos que realmente conocer a nuestro Salvador. Por eso dice: dejo todo lo que he logrado por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Tomándolo, o sea, considerando todos mis logros, incluso como
algo perdido. En otra versión dice como estiércol, con tal de alcanzar lo que está delante de mí en Cristo Jesús. Eso es el primer propósito en esta carta. El segundo es entender que seremos verdaderamente libres si nuestros pensamientos son libres en Cristo Jesús. El tercer propósito es aprender a ser humildes, no contenciosos en toda situación. En otras palabras, debemos aprender a ser mansos, no mensos. No confundamos esto. No estoy diciendo que hay que ser humildes y dejar que nos trapeen. No, 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 no. Tenemos que aprender a defender la fe y también a saber qué batallas vamos a pelear. Porque miren, hermanos, si estoy en un debate, por ejemplo, con una persona que de pronto me dice que no hay que guardar el Shabbat porque hay que guardar el domingo. Bueno, yo voy a defender un poquito la fe, pero si la otra persona está empecinada en el domingo, pues ¿qué tal yo gano el debate y pierdo a la persona? Pues ahí estoy siendo un menso, no estoy siendo manso. No sé si me explico. ¿De qué me sirve ganar los debates? Es preferible todavía si hay personas que insisten en que es domingo. ¿Saben yo qué les digo a las personas que insisten en que es domingo? Yo he aprendido a responder ahora a ellos. Les digo, ok, tú dices que tu Shabbat es el domingo. Entonces, guárdalo el domingo, como tú dices, pero no digas que Dios dice que ha cambiado su día de Shabbat a domingo. Entonces, pero guárdalo como si fuera un Shabbat. Y ahí le pregunto a la persona, ¿sabes tú lo que dice la Biblia de cómo guardar el día de reposo? ¿Y saben cuál es la mayoría de las preguntas? Pues no trabajar, me dicen, sí, les digo, pero la mayoría después dice, y pues estudiar la Biblia y nada más. No, es más que eso. También tiene que ver con tu familia, también tiene que ver con otras cosas. Entonces ahí donde la gente dice, entonces realmente el domingo no estoy haciendo Shabbat porque ese día estoy cortando el pasto, estoy haciendo compras, estoy haciendo un montón de cosas. O sea, su domingo no es ni siquiera un día de descanso. Es un día diríamos, de feriado podría ser, porque no encuentran realmente lo que es, o sea, no entendió lo que realmente es el Shabbat. Así que no pierdo, o sea, no pierdo a la persona y probablemente pareciera que el debate se quedó en hold. O sea, es decir, no gané ni perdí, pero no perdí o sea, pero al final no perdí la comunicación con esa persona. Yo cometía varios errores al principio. Trataba de ganar todos los debates. Ahora no quiero saber de ganar debates porque hasta es injusto debatir con alguien que ni siquiera conoce la Torá. Póngase a pensar. ¿De qué me sirve de ganar la batalla con alguien que no conoce Torah? Es como pelear, vamos a decir, en box, un peso de 50 libras con un peso de 100 libras. O sea, es injusto. Ni siquiera en este mundo existen peleas así. Los pesos gallo, o sea, los pesos livianos pelean entre livianos, los pesos fuertes entre fuertes. Así que, hermano, usted que está en Torah, guárdese en humildad, no sea contencioso, no seamos contenciosos. Y el cuarto propósito es saber que el renovar constantemente nuestra forma de pensar eh, nos ayudará a aprender a pensar bíblicamente. Esto lo estoy experimentando, hermanos. Eh, Esto está pasando en mi familia, en mi esposa y conmigo y con mi esposa, y estoy seguro con varios de los matrimonios también. Cinti y yo, mi esposita amada y yo que está aquí, no teníamos tanta unidad antes como ahora. Y esto no es porque he hecho un curso o es que Dios me ha revelado. ¿Saben qué nos ha unido más? Nuestra forma de pensar bíblica. Eso nos está uniendo más. La amistad bíblica que tenemos, se lo pongo así en esas palabras, porque muchas veces Cinti se siente y me dice, a ver, enséñame. Otras veces yo me siento y le digo, Cinti, enséñame, porque ella recibe cosas, yo recibo cosas y los dos vamos siendo amigos bíblicos, además de esposos bíblicos. ¿Me explico? Realmente la palabra de Dios, hermanos, nos une de tal manera. Lloro, hermano, que tú de pronto estás pasando una situación en la cual tu cónyuge todavía no está en este ritmo de palabra, pero no tires la toalla. Poco a poco vas a ver que la palabra del Señor, así como una semilla,
va creciendo día a día si es que tú tienes cuidado de esa semilla. O sea, no la pongas en el asfalto, ponla en buena tierra. O sea, edifica sobre tu cónyuge palabras de fertilidad y no palabras de queja o de renuncia, ¿no? Y hay varios versículos que no sé cuál escoger, el favorito mío de esta carta, así que escogí varios y pues simplemente les voy a leer uno y es el primero. Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hasta aquí hemos llegado al resumen de la carta a los Filipenses. Así que si la pregunta que te hice al principio fue, si te acuerdas, ¿qué debo hacer para reemplazar las amarguras, las debilidades que yo tengo por el gozo y las fortalezas en el Señor? Pues ya tienes la respuesta. Entender que nuestra vida debe estar enfocada en las cosas eternas y no en lo que nos está sucediendo aquí en la tierra, porque lo que nos sucede aquí en la tierra es solamente una oportunidad para que tú tomes un examen de tu carácter y que cada vez el carácter podrido que tú y yo tenemos se transforme en un carácter como el de Cristo. De eso trata. Y algo que confesar también en el devocional que hoy tuve, yo tenía mis mentores antes y los respeto todavía, pero ya no son más mis mentores. Uno de ellos era John Maxwell. Ustedes conocen a John Maxwell, me imagino que han escuchado. Llegó un punto en mi vida en que yo conocía más lo que decía John Maxwell que lo que decía Yeshua HaMashiach. No sabía eso. Hoy entiendo eso. Y otro de mis mentores, en realidad eran varios de mis otros mentores, que eran más influencia en mí que la misma palabra de Dios. ¿Y saben quiénes eran? Carlos Cuauhtémoc Sánchez, no sé si escucharon quién es él, Tony Robbins y muchos otros más. Y no me di cuenta que estaba tan conectado con la sabiduría terrenal y no con la celestial. Sin embargo, era pastor y esa es la vida que llevan muchos ministros del evangelio, lamentablemente, más conectados con esos ídolos. Y ahora digo, Señor, no hay mejor mentor que Yeshua HaMashiach o que Pablo o que Pedro o que Santiago. ¿Se dan cuenta? La cantidad de mentores que tenemos están a nuestro alcance. Así que, amados hermanos, reaccionemos en este tiempo y si estás pasando por una situación difícil, dile gracias, Señor, que esta prueba la voy a vencer en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a orar. Amado Señor, te quiero dar gracias por tu bendita palabra, Señor. Palabra que no solo nos anima, sino nos da una forma, un estilo de vivir. Ayúdanos, Señor, a no perder de vista la eternidad en este mundo que todos los días nos grita tu mejor vida ahora o que vive el presente porque el mañana nunca llega. Ayúdanos a dejar de pensar así y a saber que sí el mañana va a llegar, esa eternidad va a llegar, pero nosotros hoy podemos decidir si ese mañana, esa eternidad va a ser al lado tuyo o lejos de ti. Ayúdanos a vivir cerca de ti por el resto de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Y que no solamente seamos nosotros, sino también nuestros hijos, nuestros nietos y todos los que conozcamos en el camino, Señor. Ayúdanos a ser atalayas, transmisores, en vez de estar preocupándonos por lo que nos pasa o por nuestras quejas, reaccionemos como Pablo, velando aún por su carcelero, Señor, velando aún por la vida de este carcelero. Y el fruto fue tan grande que aún la familia de este hombre se convirtió a Yeshua, Señor. Gracias por la carta a los Filipenses. En nombre de Yeshua oramos y también oramos por la paz de Jerusalén. Amén y amén.